Queridos hermanos sacerdotes, estimadas autoridades, queridos hermanos todos, ayer tuvimos la hermosa celebración en la que un nuevo sacerdote y 2 diáconos fueron consagrados por Jesús, por las manos del obispo, para el servicio de la Iglesia, y ahora en particular de esta parroquia. Y estamos celebrando la fiesta patronal, el corazón de la fiesta patronal. Celebramos a la Virgen. Estos años, aproximadamente, todos los antepasados, muchos de ellos descansan, ¿no? Duermen en el cementerio, han celebrado esta misma fiesta. Tenemos que ser fieles, ¿no?, a esa fe que los primeros pobladores quisieron establecer y transmitieron, porque no solamente edificaron una capilla, la primera capilla en la que pusieron a la Virgen del Pilar, sino que ese nombre también se lo dieron al pueblo. Es decir, esto habla de aquellos primeros pobladores, y nosotros tenemos que ser fieles, ¿no?, a esa tradición. La tradición en los gestos externos, que lo hacemos y lo hacen de manera hermosa, y la procesión y la imagen de la Virgen, etc., sino el corazón de la tradición, ¿no? Las tradiciones nunca es una vacía, sino una vasija llena, ¿no? ¿Y de qué tiene que estar llena esta tradición, ¿no?, de la fiesta del Pilar? En la oración que hemos rezado al principio, lo hemos pedido a Dios, ¿no? Hemos pedido la seguridad de la esperanza y la constancia en el amor. Esto es lo que hemos pedido. Fíjense, seguridad y constancia. La columna, eso es una columna, ¿eh? Una columna es firme, es segura, es constante, ¿no? La Virgen, ¿no?, se apoya en esa columna, que es Dios. Solo Dios nos puede dar esa seguridad, nos puede dar esa firmeza y esa constancia. Los hombres, por petición, no somos tan firmes o tan seguros, aunque lo pretendemos muchas veces con buena voluntad, pero no nos sale, no podemos, ¿no?, porque estamos debilitados, ¿no?, por nuestra condición humana y porque también somos pecadores. Necesitamos Por eso, como se nos recordaba al principio de la misa, la Virgen, ¿no?, según la tradición antigua, se le aparece al apóstol Santiago, uno de los dos, que era frágil y estaba desanimado. Estaba desanimado porque en su tarea de evangelizar, en aquel momento las tierras de la Hispania romana, lo que después sería España, no le creían, y él estaba desanimado.
fragilidad, ¿no? Él en ese momento no está seguro, no es constante, le falta la firmeza de la fe y la seguridad de la esperanza, le faltaba. Y es la Virgen la que se le aparece para animarlo y decirle: tropes, adelante, yo estoy con vos, yo estoy con vos. Y te traigo a Jesús. ¿Ves? Esta columna, también tenés que apoyarte. Ahí tenés, ese es el cimiento donde vos tenés que apoyarte. Jesús, en el Evangelio, una de sus muchas parábolas, ¿no?, esas pequeñas historias que contaba Jesús y que servían para iluminar y explicar de una manera sencilla lo que es el reino de Dios, ¿no? Jesús, en una de sus parábolas, dice que nosotros tenemos que saber cómo edificamos, ¿no? Porque si edificamos sobre arena, ¿no?, si edificamos con cimientos mal hechos, ¿no?, sobre un lugar que no es firme, cuando vienen después las tormentas, la casa se cae. Entonces Jesús dice: hay que edificar sobre roca, ¿no? Entonces en la antigüedad se buscaba la roca y ahí se hacía la casa. Bueno, hoy diríamos, ¿no? ¿Y quién es la roca? El cimiento es Él, es Jesús. Jesús es la roca. Él es la roca sobre la que hay que edificar, ¿no?, sobre la que hay que edificar. Es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Precisamente dice que es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Nosotros creemos en Jesús y creyendo en Él creemos en la iglesia. No podemos creer en Jesús si no en la iglesia. No podemos vivir en la iglesia sin creer en Jesús. La iglesia es su cuerpo, ¿no?, es su presencia viva en la historia, ¿no? A pesar de nuestras fragilidades, la iglesia es frágil. Desde el principio apareció esa fragilidad. Entre los 12 hubo un corrupto, Judas, y el jefe de ellos, Pedro, lo negó a Jesús. Está ahí. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Jesús tiene poder, que Jesús, su amor y su poder es tan grande que Él saca adelante su iglesia y el mundo a pesar de nuestras fragilidades. Por eso hoy le volvemos a pedir a la Virgen afirmarnos en su pilar, afirmarnos en su pilar. Es decir, que no nos falte la fe, ¿no?, la fe en Dios, la fe en Él, porque la fe es fiarse de Él, de lo que Él nos dice, ¿no? No lo que las modas en cada momento nos dicen, sino la fe en Dios, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha desvelado y está en el Evangelio de Dios y nos enseña por medio de su iglesia, ¿no? Aceptar a Dios en nuestra vida y confiar en Él, la seguridad de la esperanza, confiar en Él. Fíjense que toda esta experiencia, ¿no?, de la pandemia, que bueno, que parece que estamos terminando, gracias a Dios,
ha mostrado que somos muy frágiles. Muchas veces pensábamos que el mundo se podría paralizar por un cataclismo y luego vino un bichito que no se ve ni en el microscopio y paralizó el mundo. Somos tan frágiles, ¿no? Ha puesto en evidencia nuestra fragilidad. El hombre siempre tiene la tentación de construir la Torre de Babel, ¿no? De construir el mundo sin Dios. Con grandes avances tecnológicos, etc., la tentación es más grande. Pero después nos damos cuenta cómo con pequeñas cositas, cómo entramos en pánico. Cómo nos da, todos escuchamos en los primeros días de la pandemia, ¿no? Algunos termina, ¿qué es esto? Claro. Nosotros esperamos en Dios, confiamos en Él, confiamos en Él, confiamos en Él. Y confiar en Dios significa no solamente sigue actuando en nuestras vidas, ¿no? Y el gran milagro que nosotros tenemos que esperar de Dios es que nos cambie el corazón. Fíjense que a veces le pedimos a Dios, y no está mal pedírselo, ¿cómo va a estar mal? Le pedimos a Dios por el trabajo, claro que se lo pedimos, ¿cómo se lo vamos a pedir? Él nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Y el pan de cada día quiere decir el pan, un trabajo digno, una casa digna, salud. Claro que se lo tenemos que pedir. Pero es que cuando nos enseñó el Padre Nuestro, lo primero que nos enseñó a pedir es que su nombre sea hecho santo en nuestra vida y que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Eso es lo primero que nos enseñó a pedir. Jesús nos dijo que primero hay que buscar el reino y después lo demás. Sin darnos cuenta buscamos todo lo demás y después decimos, bueno, si tengo tiempo después voy a rezar, si tengo tiempo voy a ir a misa, si tengo tiempo voy a dedicar, porque primero es la obligación, ¿no? Dicen algunos, después es la devoción. Sí, es verdad que primero es la obligación y la primera del hombre es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera obligación. Y si el hombre no tiene eso en el centro de su corazón, entonces no edifica sobre roca y después se cae. A las dificultades de la vida se cae. Se cae o se enroca dentro de sí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces frente a las dificultades nos encerramos en nosotros mismos y terminamos cayendo en el odio, en la bronca, en el rencor, en las divisiones, en la murmuración, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, porque ya no esperamos en Dios, ya no confiamos en que Él va a hacer ese milagro de cambiar el corazón. El milagro que Dios quiere hacer con nosotros es cambiar el corazón. Si nosotros, cada uno de nosotros, no nos dejamos cambiar el corazón, cuando después hablamos de comunidad, es imposible. No se puede. No se puede. Porque la comunión entre nosotros, ¿no?, solamente se puede dar cuando es Dios el que nos une. ¿Se acuerdan el puntito de la Torre de Babel? Cuando el hombre se separa de Dios, no se entienden entre ellos, se dividen entre ellos. ¿Se acuerdan? Van los dos unidos. Dios las había creado para estar unidos. ¿Qué pasó cuando el hombre y la mujer decidieron apartarse del fruto? Lo podemos hacer.
¿Cuál es el problema? Cuando eligen un camino distinto del que Dios les ha dicho, ¿cuál fue el resultado? Que uno le echaba las culpas a la otra. Adán le decía, no, es que le decía a Dios, esta que me diste, ya estaban divididos. Cuando eran uno, después se dividen. Sin Dios, sin esperar en Dios, sin poner el fundamento en Él, la comunión, la comunidad es infinitamente más difícil. Más difícil. Porque si cada uno tira para un lado y cada uno busca su propio interés, pues esto es imposible, no puede haberlo. A veces la comunión es simplemente, la comunidad es por pura conveniencia, nos conviene que estemos así porque si no es peor. Es como estrategia. A veces nos mantenemos unidos como estrategia, no por el respeto al otro. Por eso tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Pedir a la Virgen la esperanza y la constancia en el amor, ¿no? En el amor que, como es amor cristiano que viene de Dios, es amor a todos. Amor a todos. La caridad cristiana no tiene grietas. Si un cristiano, hay una sola persona a la que no quiere, por el motivo que sea, entonces no está viviendo todavía la caridad cristiana. Porque la caridad cristiana es el amor de Dios. Y Dios no hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Nos dice Jesús. Un amor que es capaz de ser constante, de perdonar siempre, de disculpar, de buscarle la vuelta, ¿no? De disculpar, de no hablar mal del otro, de no pensar mal del otro. Ese amor no sale de ningún corazón humano, porque no somos capaces. Solo del corazón de Dios. Y nos lo quiere dar. En cada misa es lo que hacemos. Es alimentarnos de Jesucristo. Y todos crecemos en el mismo amor. Si todos comemos el cuerpo de Jesús, formamos un solo cuerpo. Por eso esta fiesta patronal es también un llamado a esto, ¿no? A la unidad, a la unidad. Porque no hay evangelismo si no hay unidad. Jesús en la última cena reza a Dios su Padre, nuestro Padre del cielo, diciendo que todos sean uno para que el mundo crea. Vuelto del revés, si el mundo no cree, es que nosotros no somos uno. Necesitamos vivir en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad. Y esa vida nueva que nos comunica Jesús y que la Virgen como madre cuida, ¿no? Ella es la madre de esta familia, la que cuida, ¿no? Como veíamos en la primera lectura, ¿no? Ella estaba con los apóstoles pidiendo a Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la vida, ¿no? Todos tenemos el mismo Espíritu, entonces estamos unidos. Si todos tenemos el Espíritu de Dios, estamos unidos. Si cada uno tiene su espíritu, y nos traiciona muchas veces el de cada uno de nosotros, entonces ahí la unidad está bastante complicada. La Virgen es la madre de esta familia, de esta unidad. Pidamos hoy a la Virgen que nos haga este favor inmenso, ¿no? Que nos
obtenga de Dios esta gracia, la gracia de una fe firme, de una esperanza segura, una confianza segura en Dios y de un amor, de una caridad constante, para que así podamos vivir unidos y afrontar como pueblo de Dios, ¿no?, el tiempo que Dios en su providencia nos ha puesto. Este tiempo no es ni mejor que es puesto para que nosotros vivamos. Y tenemos que responder a esa misión que Dios nos envía. No tenemos que tener miedo. Tenemos que vivir confiados. Ella, como madre, nos dice, como el apóstol Santiago, no temas, adelante. No tengas miedo ante las dificultades. Yo estoy contigo. Afírmate en el mismo pilar que yo, en la fe, en la caridad, puestas en Él, ¿no? Esa columna que es Dios y que ella lleva en sus brazos, ¿no?, el niño Jesús. Es Jesús. Ella nos lo da siempre, nos lo da. Entonces, pidamos hoy para todo pilar, ¿no?, esta gracia, la gracia de una unidad en la fe, en la esperanza, en el amor. Esa fe, esperanza y amor que sembraron los primeros pobladores de estas tierras y que lo concretaron en una capillita donde pusieron a la Virgen del Pilar, o el pilar, ¿no?, donde se apoya la Virgen. Ese pilar en el que también nosotros tenemos que apoyarnos para edificar nuestra vida, la vida personal, la vida parroquial, la vida familiar, la vida social, ¿no? El fundamento que es Cristo, la roca que es Cristo. Pidamos con confianza esta gracia, porque seguro que ella nos va a hacer. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,